Muchas gracias. Gracias. He prometido usar 20 minutos, espero cumplirlo. Bien. En la mañana escuchábamos al ingeniero Jocama, mi anterior jefe en este tema, ver el asunto de Camisea. Y quisiera pasar esto que hemos contado de Camisea y de lo que es el gasoducto y comprender un poco qué se necesitó para poder hacer viable Camisea. El contenido de la presentación ustedes lo van a poder leer ya, y la van a poder analizar con más detenimiento. Voy a tratar de resumir lo que presentamos. Aquí ustedes ven cómo la actividad, producción, transporte y distribución se ha segmentado, y esa segmentación trajo como correlato poner a reguladores o agencias que vigilen cada una de las actividades. Básicamente la DGH siempre ha sido el normativo, Perupetro es el que hace las contrataciones a nivel producción y la DGH a nivel de los ductos. Tenemos el tema de la reguladora que fue Ocinermin y en una época fue la Comisión de Tarifas, ¿ya?, de la que yo vengo. El fiscalizador fue Ocinermin. El concesionario se le llama contratista si es en producción y transportista o distribuidor si son en los negocios de transporte o distribución. ¿Okay? Pueden leer aquí el marco normativo que aplica normalmente la ley orgánica en todos sus aspectos, y en transporte tenemos la ley orgánica que nos señala que todo se puede hacer vía reglamentos. Pero para Camisea necesitamos sacar una ley especial, que es la 27133 que ustedes ven ahí. Y últimamente, hace un par de años, sacamos la ley 29970, que es la ley para asegurar el crecimiento del país con una energía más confiable, ¿no? Distribución, también tenemos un reglamento que el ingeniero Révolo lo va a explicar con más detalle. Ya se dijo que, de acuerdo a la ley orgánica, los precios no son regulados en el Perú. Pero Camisea es una excepción contemplada en el contrato y contemplada en la propia ley 27133, ya que Camisea se concebía, nosotros siempre concebimos Camisea de que va a ser el gran monopolio de la energía en el Perú. Y hoy día ustedes ven que el lote 88 y el 56 es el que controla toda la energía que el país está consumiendo. Y esa realidad nos obligó a poner un tope que es complicado explicar cómo sacamos los valores, ¿ya? Pero hoy día los precios que se fijan para el gas internamente están regulados a ese tope. En el caso del transporte y la distribución, esto viene más por un reconocimiento de costos, pero en el caso de TGP o el gasoducto que se sacó, fue una licitación que tiene una fórmula de determinación. Al final, el cliente paga la suma del gas, transporte y distribución. Vamos al tema que quisiera tocar, que es el desarrollo de la red principal o los transportes. Cuando veíamos Camisea, y una vez que se fue Shell, el encargado de elaborar una propuesta de esquema era Camet, el exministro Camet. Y él, si ustedes ven en ese recorte de diciembre del 98, afirmaba que no existe gas, no existe mercado para el gas. Conclusión, ¿cómo desarrollamos ductos si no hay mercado? Y un poco diciendo también, por algo Shell se fue. El ingeniero Jocama, ahí lo ven, que señalaba, tenemos que garantizar rentabilidad a Camisea, y esa rentabilidad facilitará la construcción de los tubos. Y el ingeniero Yataco, que está más abajo, también tenía su propia apreciación, ¿ya?, de que el esquema integrado era mejor que el esquema segmentado. Después el ingeniero Jocama declara de que no va a haber subsidios al tema de la construcción de los ductos. Cosa que cuando quería uno hacerlo vía la empresa del Estado, obviamente la empresa del Estado está haciendo el subsidio. Ya viene la etapa en que se presentan los postores. Y aquí uno de los postores era Total Fina Elf.
Y Total lo que señala aquí es, me hubiera gustado que Camisea no tenga precio tope para el gas, precio máximo, llámese así. Y lo curioso para nosotros era, ¿cómo no ponerle un tope máximo? Y ahí el ingeniero Jocama, no sé si se acuerda que un día, conversando con Shell, antes que se vaya Shell quería la integración total, o sea, quería producción, transporte y distribución sin regulación de precios. Entonces nosotros le dijimos, dígame una cosa, ¿dónde existe un monopolio, porque se llama monopolio, que no tenga regulación de precios? Y le dimos una tarea a Shell, usted me trae un ejemplo en el mundo de un monopolio sin regulación y le damos el monopolio. Obviamente nunca lo pudo traer, porque no existe. Ese era uno de los temas que teníamos con Shell. No le podíamos dar la distribución, la integración, porque estábamos cediendo muchas cosas, sobre todo los precios. Y obviamente Total quería lo mismo. Total es una de las hermanas de Shell. Son una de las grandes, es Shell. Y aquí nuestro amigo Secada señalaba de que de repente Camisea no era muy rentable. ¿Se dan cuenta? Hoy día la figura que nos ha dicho, ¿qué han visto ustedes en la presentación anterior? Camisea es recontra rentable. Pero ahí estaban todos los gurús, ahí están los expertos. Yo tengo todos los recortes. Tengo para sacarles a todos lo que han dicho. He sacado los mejores. Yo estoy tranquilo. Ya todos me conocen. Entonces, nosotros hicimos nuestro modelo. El ingeniero Jocama nos dio una tarea. Y teníamos que hacer nuestra tarea, analizar el proyecto. Y aquí, Camisea tuvo precios topes. Sacar esos precios topes fue una complicación. Si ustedes ven el recuadro que está abajo, esa es mi figurita, donde yo explicaba cómo es que funcionaba la GRP y por qué era rentable entrar a garantizar un flujo de ingresos. Porque la GRP significa eso. Garantízale un flujo de ingresos a alguien que no sabe si tu país va a consumir gas. ¿Cómo ustedes pueden decirle a alguien, un extranjero, llámese Total, que venga y apueste por tu país para recuperar un tubo en 30 años si tú mismo no crees en tu país? Tuvimos que crear la GRP. Y justamente en el almuerzo yo les comentaba que el ingeniero Jocama me la puso difícil porque me dijo, Lucho, tenemos que segmentar en el mercado. Segmentar la actividad, o sea, separemos la producción del transporte. Cuando normalmente el productor y el transportista se unen porque los riesgos, el productor absorbe los problemas que tiene el transporte al inicio y a futuro ya el transporte crece solo. Pero si lo segmentas en dos empresas separadas, ¿cómo haces para que uno sea rentable y el otro? Si no hay conexión. Ya, entonces obviamente teníamos ese primer problema. Cuando vamos a vender el proyecto a muchas personas y entre esos en Canadá explicábamos al regulador canadiense, yo le dije pues el problema que teníamos y el esquema GRP que estábamos llevando y el canadiense nos dijo, ¿por qué tanto brinco? ¿Por qué tanto problema? Que lo haga el Estado, si en Canadá todo lo ha hecho el Estado. Y nosotros nos volteamos y decimos, sí pues todo lo hace el Estado. Pero me han puesto otra restricción que es, no queremos más empresa del Estado. Queremos que una empresa sea privada. O sea, si me ponen la restricción que sea privada y que sea segmentado, obviamente necesitaba un flujo de ingresos. De ahí es que salió el concepto flujo de ingresos. El otro problema es quién paga el flujo de ingresos. Y la GRP, ¿qué dice? Lo paga el que tiene mayor beneficio. Por eso que identificamos que el sector eléctrico iba a tener los mayores beneficios, porque la tarifa eléctrica iba a bajar. Y con esa bajada de la tarifa eléctrica se pagaba el gasoducto, mientras que se necesitaba llenar el gasoducto. Y ustedes ya han visto la película. 10 años después ustedes han visto que el gasoducto se llenó. Pero ustedes saben lo que es ver la película en el año 98, donde nadie confía en tu país, donde todos te dicen, no, Shell, para contarles la idea, y el ingeniero Jocama lo señaló, Shell en su estudio, aquí van a ver, un poquito, discúlpenme, vamos a avanzar. Este es el estudio de Shell, hecho por Shell en 2 años. En ese estudio, Shell señala, Lima va a consumir 250 millones de pies cúbicos por día. Y no sé, yo soy mecánico electricista, yo no soy petrolero.
Pero en el mundo de los petroleros, o sea, los que son de esa facultad, digámoslo así, lo que dice Shell es cierto, porque Shell está más cercano a Dios que nosotros. ¿Ok? Todos los petroleros anhelan trabajar en Shell, los electricistas no. Entonces, nosotros no teníamos por qué creer eso. Nosotros hicimos nuestra propia simulación y sabíamos que el Perú, dependiendo de la tasa de crecimiento, iba a consumir gas. Pero Shell colocaba 250 millones con un tubo más chico. Esto lo pongo a colación porque hace varios años, en el 2008, cuando el tubo se llenó, todos le echaron la culpa a los expertos que pusieron un tubo de 450. El tubo de TGP inicial partió con un esquema de 450. Y muchos dijeron, ¿por qué se equivocaron en hacer un tubo tan chico? Oye, le digo, ¿y Shell no se equivoca? Shell se equivocó, porque Shell, su proyecto no era desarrollar el país, su proyecto era llevarse los líquidos. Camisea es un proyecto de líquidos y vale por los líquidos. El gas no es el valor de Camisea. Y abajo Shell, ¿qué colocaba? Quería llevárselo a Brasil. Y es lo que señala el ingeniero Jocama. Nos pidió un decreto supremo con libertad absoluta para llevárselo a Brasil. Y aquí están sus proyectos, sus 5 casos de Shell. Aquí menciono un poco cuánto tiene Camisea. Voy a avanzar un poquito para mostrarle esto. No tengo un puntero, no sé si esto no funciona como puntero, creo. Si ustedes ven el equivalente de Camisea, en donde dice millones de barriles equivalentes, millón BEP, que más o menos en la tercera columna amarilla, van a ver que el metano puesto como líquido es 1.800 millones de barriles, 1.876. Y el etano, GLP y gasolina sumados son como 950. Total, 2.800. Nosotros siempre sabíamos que Camisea tiene 2.800 millones de barriles equivalentes de petróleo. ¿Saben cuánto era la reserva probada de petróleo de Perú en el año 2008? Diré, 98. 400. Y Camisea es 7 veces el petróleo que el Perú tiene. Hoy día el Perú tiene de reserva probada de petróleo 500. Y Camisea sigue siendo 7 veces. O sea, ustedes tienen que darse cuenta. La energía del Perú es Camisea, no es otra cosa. Y desde ese momento nos dimos cuenta de que Camisea no es un proyecto. Camisea es nuestro desarrollo. Por eso que ideamos esa ley. La ley 27133, ¿qué dice? El gas es primero para el mercado nacional. Segundo, el gas podemos ponerle precios topes. Tercero, los gasoductos pueden tener ingresos garantizados, que se llaman GRP, con la condición de que tengan tarifas planas. Y todas esas cosas se fueron metiendo en esta ley donde no había marco legal. ¿Por qué tuvimos que sacar esa ley? Porque con Shell nos llevamos una amarga decepción. Pensamos que Shell pensaba igual que el país, ¿no? Y Shell tiene su propio proyecto. No tiene un proyecto nacional. Voy a avanzar esto. Y este era el tema de la exportación a Brasil, para que ustedes lo vean, que era lo más delicado para nosotros. 2.7 a la derecha es Sao Paulo. O sea, según el concepto netback, significa el precio lo fija el mercado y tú retrocedes en costos para llegar a un valor del producto en el pozo, en donde está la producción. Sao Paulo estaba a $2.7 el millón de BTU. El gasoducto Santa Cruz-Sao Paulo es 1,6, lo ven a la derecha. Quiere decir que en Santa Cruz el precio del gas es 1,1. Muchas gracias. Me ha leído el pensamiento. Ahora el problema es cómo funciona. Acá está. Este es Santa Cruz. Y este era el gasoducto que Shell planeaba construir desde Camisea a Santa Cruz a $1.20 la tarifa. Si ustedes restan 2,7 menos 1,6 menos 1,2, sale negativo en Camisea. ¿Qué quiere decir? Que para Shell el gas tenía valor cero para llevarlo a Brasil. ¿Y por qué lo quería llevar a Brasil? Porque sencillamente quería producir líquidos y le estorbaba reinyectar demasiado. Entonces nosotros, sabiendo esto, le pedimos a Shell, si está dispuesto a regalarlo a Brasil, negativo significa regalarlo, ¿por qué no lo regalas al Perú? ¿Qué cree que nos dijo?
Así no es el negocio. Al Perú es 2,5, como dijo el ingeniero Jocama. Y en cualquier parte. O sea que a Brasil se lo regalamos y a nosotros nos lo cobran. Así no es la cosa, también dijimos. O sea, nosotros, y algo que me queda claro con el ingeniero Jocama, tuvimos la valentía de decir que no. Y le decimos que no a la empresa más grande del mundo. A esa empresa le dijimos que no. Y por eso se fue Shell. Y a partir de aquí tuvimos que comenzar a darle vuelta a este proyecto, a venderlo. Porque el gasoducto, miren, voy a dejarlo aquí un ratito. Lo que dijo en la mañana el ingeniero Ortigas, el tema de que cuando íbamos a vender el proyecto todos nos decían, ¿por qué se fue Shell? Esa fue la pregunta. Cualquier postor, ¿por qué se fue Shell? ¿Por qué se fue Shell? Me tocó acompañar al ingeniero Chamot a Europa. Visitamos a Total Finaelf en Francia. Visitamos a Eni en Italia, al mismo Shell en Inglaterra. Y a mí que no me gusta volar, más o menos le perdí el miedo. Cuando fuimos a hablar con Total, que fue el que vino, Total no hizo una pregunta, es ¿por qué se fue Shell? Y yo le respondí muy sencillo, le dije, miren, yo no sé qué le pasó en la cabeza a Shell. Lo que sí le puedo decir es lo que nos pidió. Nos pidió monopolio integrado con libertad de precios. Nos pidió cambiar las reglas de la generación eléctrica para que el gas vaya primero y nos pidió libertad irrestricta para llevarse el gas a Brasil, sin control de precios. ¿Usted se lo daría? Y como sabemos que los franceses más nacionalistas no existen, me miraron, me dijeron, está bien que se haya ido. O sea, nosotros le dijimos que no. Pero cuando entramos a un proyecto segmentado, porque una vez que se va Shell, tenemos que vender un proyecto segmentado, con el productor trabajando diferente, la producción diferente, porque son negocios muy diferentes. En ese negocio segmentado, el ducto uno lo tiene que construir pensando esta demanda. Ya. Ay, disculpen. Y más o menos las inversiones crecen grande al inicio y después van subiendo poco a poco. En este esquema, los costos se van reduciendo en el tiempo conforme el tubo se llena. Más o menos esta es la forma, una curva de costos medios de corto plazo. Pero esa curva de costos medios que le gustaría a cualquier transportista no es aplicable para los clientes. Porque a los clientes no les gusta pagar alto al inicio con la promesa de que el futuro va a bajar. Porque muchas de esas promesas no se cumplen. Normalmente el regulador lo que quiere hacer es poner tarifas de largo plazo, así promedio, donde sea el promedio y ese valor. Esa tarifa le gusta a los clientes, pero no le gusta al inversionista. ¿Por qué? Porque al inversionista le garantizas que al inicio va a perder plata y le das una promesa de que a futuro lo va a recuperar. Eso no cae por ningún lado. Este es un esquema que tuvo Kuntur al inicio. Por eso que Kuntur no pudo desarrollar el gasoducto del sur. ¿Qué hizo la GRP? La GRP dijo, esto de acá, el negativo, yo lo voy a cerrar. Y el positivo, esto de acá, es la renta que se deja al país porque las tarifas de transporte no van a subir. ¿Se dan cuenta la diferencia? La GRP es una forma de pagar el tubo con bajo riesgo. Y no es un subsidio, como decía en una de las exposiciones del ingeniero Jocama en esos periódicos de la época. No es un subsidio la GRP, porque la GRP sale de los mismos clientes en la tarifa baja que tenemos de largo plazo. Entonces, nuestro tema es diseñar esto. Esto es la GRP para nosotros. Tenemos la opción de tener una tarifa baja de largo plazo contra las posibles tarifas de corto plazo que no iban, nadie lo construye. Eso sí, usted pregúntele a cualquier transportista y le dice, oye, te pongo una tarifa alta al inicio. No, eso no es viable, no es bancable. Entonces teníamos un reto. La GRP es crear un flujo de ingresos plano durante 30 años. ¿Ya? Entonces, ya ustedes han visto el recuento de cómo se fue Shell, ¿ya? Y luego lo que tuvimos que crear para que se haga un concurso en el año 2000. Y después hicieron todas las normas del servicio, como le explicó el ingeniero Salvador, ¿no?
hasta tener la operación en el 2004. Ese ha sido todo el correlato para poder poner en práctica Camisea. ¿Okay? Y la GRP es esto, la demanda crece poco a poco y yo garantizo un perfil y eso en amarillo es pago garantizado. Sí o sí lo pagamos. ¿De quién es el riesgo de que no se llene el tubo? Del país, no del transportista. Y el país tiene que tener las herramientas políticas para hacer llenar el tubo. ¿Qué nos pasó? El tubo se llenó antes de tiempo, porque nosotros habíamos calculado que el tubo se llenaría más o menos a los 15 años de operación. Se llenó en el año 5. Entonces, la GRP, ¿qué significa? Es poner los costos, igual que la transmisión eléctrica, poner aquí un costo adicional, esta parte rojita, en lugar de colocarlo dentro de los precios de la energía. Era socialmente mucho mejor para nosotros, daba más beneficios a la población. Y la necesitamos la ley porque nosotros necesitamos trasladar recursos de un sistema, de un sector, llámese electricidad, a otro sector que se llamaba gas. O sea, por eso necesitamos una ley. Si no, lo hubiéramos hecho con decreto supremo. Entonces, era muy complejo el mecanismo de pasar dinero hacia un transportista vía las ganancias que tenía el sector eléctrico. Pero todo cerraba en el sector de energía. Esto no es un subsidio, es una forma de pagar. Pero eso fue el ataque que nos hicieron, que esto era un subsidio. Nunca el Estado puso nada. Y más o menos para terminar, yo quisiera que ustedes se enfoquen al país desde un punto de vista energético, completo. Miren, voy a hacer un resumen muy chico. Somos 30 millones de habitantes más o menos en 2011, un PBI de 180 mil millones, 7.5 millones de viviendas. De esos 7.5, 5.5 tienen electricidad. Se produce 31.7 teravatios hora de electricidad, que es lo que se consume. 35 son la generación. De esa generación, más o menos 60% es hidráulica y 40% es gas natural. Es año 2011. Y tenemos como 300 millones de pies cúbicos en ese momento para solventar toda la producción térmica. ¿Ya? Esto de aquí, de estos 450 era todo el gas que consumía el país, o sea, buena parte era también industria. Y se producía 1.000 millones, 1.047. 600 millones se exportan. ¿Ok? Y tenemos 2 millones de vehículos y esos vehículos consumen 200.000 barriles por día. Y ese consumo, una parte es petróleo nacional, como en esa época era 70.000 barriles de petróleo y 83.000 barriles de líquidos. Sí, la última lámina es la siguiente. Con eso termina. Yo lo voy a poner todo en unidades energéticas, terajoule, para que lo comparen. ¿Ya? Esto es lo mismo, todo. 312 terajoules por día. 347 se producen. De eso, la misma proporción, 60% hidráulico y 40% gas. El gas que se inyectó, el gas que se consumió, todo está en terajoules, el gas que se produjo en los lotes y lo que se exportó. Los vehículos, el consumo nacional de hidrocarburos, y aquí termino. Quiero que se den cuenta de algo. El combustible que se consume es aproximadamente 1.100 y toda la electricidad que consumimos es 300. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es más importante para el Perú? ¿El sector eléctrico o el sector hidrocarburos? Miren el tamaño del sector hidrocarburos. El sector hidrocarburos es 3 veces el sector eléctrico. O sea, quiere decir que el sector eléctrico es la cuarta parte de la energía. Si queremos hacer una verdadera cambio en matriz energética, trabajemos los vehículos. Tanto como decía el ingeniero Herrera o también el mismo ingeniero Jocama, dicen, los vehículos nos hemos olvidado. ¿Okay? Y la exportación de gas es la mitad más o menos de los consumos de los vehículos, o, si ustedes ven, es el triple de toda nuestra producción hidráulica. Muchas gracias.